sabemos que la sangre oxigenada llega al bebé a través de la madre, pasando por la placenta, y esta se introduce en la circulación fetal a través de un vaso sanguíneo. ¿Qué sería, la vena o la arteria? La vena, ¿no? Ahora, ¿cuántas venas o cuántas arterias existen en el cordón umbilical? Dos. ¿Cuántas venas? No, Una vena. Una vena, dos arterias. Una vena, dos arterias. Esto básicamente porque en el bebé la circulación venosa es rica altamente en oxígeno y la circulación arterial, por el contrario, es rica en CO2. ¿No? Esto esté conectado con el. Ahora, tenemos que, al acercarse el hígado, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Esta es la placenta, ¿no? Acá en rojo está representada la vena, puesto que la vena es la que transporta la sangre oxigenada. En azul y morado está representado las arterias, que son dos, ¿verdad? La vena, una parte de la vena lleva la circulación, el 50% de la circulación hacia el hígado y el otro 50% de circulación se lo lleva hacia la vena cava, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el hígado es el órgano más grande del cuerpo del bebé, ¿no? Representa casi el 35% del peso corporal en un feto, un recién nacido, y porque una forma de llegar a la circulación sistémica del bebé es atravesando hacia la vena cava. Obviamente, como es vena, va a ir hacia una vena. No podría ir a la aorta porque es una vena. Entonces, la vena umbilical va hacia la vena cava. Ahora, ese paso de la vena umbilical hacia la vena cava inferior se da a través de un cortocircuito, ¿no? ¿Qué cortocircuito es? El venoso. El conducto venoso. Estamos hablando de venas, entonces sería el conducto venoso. Entonces, una pregunta podría ser: ¿qué estructuras une el conducto venoso? ¿No? ¿Qué estructura une la vena umbilical con la vena cava? Muy bien. Al momento del nacimiento, cuando el bebé llora por primera vez, inspira, es decir, llena sus pulmones de oxígeno, produce una serie de cambios. Esta serie de cambios va a haber una redistribución de sangre y se van a cerrar algunos de los compartimentos que están abiertos. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, el momento que el bebé respira, cuando llora por primera vez, el ductus arterioso se cierra, la vena umbilical se oblitera, se cierra, ¿no? Se cierra también el agujero oval. El agujero oval se encuentra en ¿dónde? Entre La aurícula. Claro, izquierda, derecha. Ubica la aurícula derecha, ¿verdad? Izquierda. Entonces, todas estas aurícula, se van a atrio. cerrar, se van a oblitar. Todo esto con la primera respiración. Entonces, una de las primeras estructuras en cerrarse es el conducto arterioso. El agujero oval es otra estructura que se cierra, ¿no? El agujero oval se transforma en la fosa oval, que vamos a ver a continuación. ¿Alguien falta? ¿La lista? Por acá. Ya por ahí lo regresa. Entonces, cuando el niño nace, el agujero oval, el conducto arterioso, el conducto venoso y los vasos umbilicales ya van a dejar de ser necesarios, porque ahí sí la circulación va a ir a raíz de las arterias y ya no a la vena, si la sangre oxigenada. El agujero oval se va a cerrar al nacer, ¿no? Algunos refieren que su cierre anatómico puede ir hasta el primer mes de embarazo, en postparto, ¿no? Y la pared de los ventrículos se hace mucho más gruesa el ventrículo derecho que la del ventrículo izquierdo, por la diferencia de presiones que ahora va a experimentar. Algo importante recordar de circulación fetal que nos va a ayudar a responder algunas de las preguntas de teoría de lo que es ciencias básicas de psicología, es saber reconocer qué estructuras van a formar después de que las estructuras se cierran por entero. Por ejemplo, cuando la vena umbilical se cierra, va a formar ligamento. La vena umbilical cerrada va a
el bebé ya no necesita estos cortocircuitos. Estos cortocircuitos van a originar otras. Algunas importantes, otras no tan importantes. La vena umbilical, ¿no? Como ya hemos mencionado, lleva su sangre el 50% hacia el hígado y el otro 50% hacia la vena cava inferior. Entonces, la vena umbilical, al momento de cerrarse en su trayecto, se va a transformar en el ligamento redondo. El ligamento redondo existen dos en el cuerpo, ¿no? Uno, el ligamento redondo que se va a diferenciar hacia su versión uterina, hacia la parte del útero, también hay un ligamento redondo por ahí, pero el principal es el ligamento que recubre o que atraviesa el hígado. Entonces la vena umbilical cerrada se transforma en el ligamento redondo, ¿no? Eso es importante recordar. Pregunta, ¿no? El conducto venoso, o el ducto venoso que ayuda o comunica lo que es la vena cava inferior, ¿no? Se va a cerrar y va a formar el ligamento venoso. De conducto al ligamento no hay mucha diferencia. De arteria umbilical se va a transformar a ligamento umbilical, ¿no? Ahora, las arterias umbilicales, ¿qué pasa con las arterias umbilicales? Se transforman en ligamentos abdominales. Podemos dejarlo así, ¿no? Porque esto no es una estructura muy importante. El ligamento abdominal, hay ligamentos abdominales mediales, hay ligamentos abdominales laterales, pero con saber que la arteria umbilical se transforma al ligamento abdominal es suficiente. El agujero oval, como habíamos dicho, por las diferencias de presiones, ¿no? Se va a cerrar. Algunos mencionan que su cierre anatómico se puede producir inclusive hasta el tercer mes después de haber nacido. Otros mencionan durante el primer mes, máximo tenemos hasta los 3 meses de haber nacido para poder cerrar el agujero oval. Si no, ya se crearía como si fuera un soplo cardíaco que debería tener un abordaje quirúrgico para cerrar. No, pero el agujero oval se transforma en la fosa oval, ¿no? El conducto arterioso, es importante recordar quién comunica el conducto arterioso. El conducto arterioso se encuentra en la parte superior, ¿no? En lo que es la arteria pulmonar izquierda y el callado de la aorta. Sí, ductus. Sí. El ductus arterioso se encuentra en el callado de la aorta, es decir, cuando la aorta inicia su formación o su descenso, ¿no? Que forma esa especie de callado, forma esa especie de bastón, ¿no? Y lo que es la arteria pulmonar izquierda y callado de la aorta. Entonces, puede ser, ¿no? ¿Quién comunica el callado de la aorta con la arteria? Con la arteria pulmonar izquierda, el callado de la aorta, el conducto arterioso o ductus arterioso. ¿En qué se transforma el ductus arterioso? Se transforma en ligamento arterioso. Un ligamento que une prácticamente la vena cava inferior, la sostiene con el callado de la aorta, pero ya no tiene circulación. Después, arteria pulmonar izquierda. ¿Cuáles serían las causas que originaría que no se cierre ese conducto? La persistencia del ductus arterioso es una patología que, bueno, la vamos a ver en la siguiente clase, aunque lo debería ver en práctica, pero la persistencia del conducto arterioso mayormente se da por una ausencia en la producción endógena de prostaglandinas. No se producen las suficientes prostaglandinas, ¿no? En específico la prostaglandina E2, para cerrar esta comunicación que es normal hasta antes del nacimiento, pero que debe cerrarse después del nacimiento. ¿Por qué? Porque si no condicionaría a una alteración de una cardiopatía, ¿no? Una cardiopatía congénita que puede ser cianótica o acianótica. ¿Acianótica? Cianótica o acianótica sería la persistencia del conducto arterioso. ¿Acianótica? Acianótica. Porque no lo vuelve a su completamente. No lo vuelve a su. Doctor, y por ejemplo, la prematuridad puede ser la causa de que no se Los prematuros extremos, sí. ¿Por qué? Porque depende en qué semana nace el bebé, ¿no? Hay bebés que nacen a la semana 27, que son prematuros extremos, semana 24, prematuro extremo, semana 28, y a esas semanas el conducto arterioso todavía está, digamos, permeable. Sin embargo, ¿no? Mientras digamos, más problemático sea el nacimiento del bebé,
menos probabilidad de que se cierre el conducto arterioso. ¿Por qué? Porque un bebé prematuro mayormente no llora al nacer. Nace deprimido, quiere decir, nace sin llorar. Si el bebé no nace, o sea, nace deprimido y no está llorando efectivamente, no va a conseguir el cierre del conducto arterioso. Mientras menos semanas de embarazo tenga, menos capacidad también pulmonar en el paso de oxígeno a través de los pulmones va a tener ese bebé, entonces eso podría contribuir a que el conducto arterioso permanezca ahí. Muy bien, el linfático solamente sea positivo de la ley, entonces se desarrolla el sistema linfático. Vaso, ¿está? Vaso, pero vaso no lo voy a preguntar porque siempre ponen las semanas que se desarrolla el vaso y eso mayormente lo pone la doctora Mario. La semana 5, ¿no? Quinta semana de embarazo. Y vamos a ver